Muchachos, bienvenidos aquí a la tienda de Royal Enfield ubicado en Santa Isabel, en la carrera 30 con calle Quevedo. Estamos en la avenida 30, número 1 F69. Tenemos aquí ya disponible la nueva Royal Enfield HNTR. Tuve el privilegio de disfrutarla y verla en el lanzamiento en la Feria de las Dos Ruedas, pero hoy vamos a probarla, vamos a conocerla en detalle. Así que, sin más, quédense y véanse el video que va a estar muy bueno. Esta HNTR 350 cuenta con el motor Serie J que ya conocemos en la Meteor 350. Características principales: uno, el consumo de combustible está entre 120 y 130 kilómetros por galón, que es muy bueno siendo una 350. Lo segundo, la compresión de su motor es de 951, lo que nos dice que por octanaje utiliza gasolina corriente, que es una gran ventaja también para un motor 350. Por supuesto, y una ventaja para el bolsillo de los clientes también. Claro que sí, pues ya sabemos cómo está el precio de gasolina, la diferencia entre corriente y extra, entonces cualquier pesito que nos podamos ahorrar, bienvenido. Exacto. ¿Qué novedades tiene en cuanto a diseño, a diferencia de los otros modelos de la marca? Bueno, siendo que Royal Enfield en su historia cuenta con un diseño muy clásico, este diseño va dirigido a las personas jóvenes a la cual no llegaba la marca precisamente por el diseño de sus motos. Entonces es un diseño muy llamativo con unos colores muy bonitos que esperamos que gusten a un público joven y sea más atractivo para ellos. El termómetro de instrumento es muy sencillo, cuenta con toda la información necesaria, cuenta con un velocímetro análogo, indicador de cambios, indicador de tanque de combustible, indicador el odómetro que marca los kilómetros que lleva la moto andando, y cuenta con un reloj. Bueno, tenemos varias diferencias con respecto a la Meteor 350. La primera sería el precio de introducción. La HNTR 350 llega como la moto de entrada para la marca, con un precio de 16.490 más documentos. Pensamos que es un precio muy atractivo para una moto 350 y con estas características. La segunda, la posición de manejo. La Meteor es una moto del segmento crucero, en el cual se caracteriza por un asiento ancho, bajo, los posapiés adelantados, que da una posición más cómoda, mientras que la HNTR 350 tiende un poco más al estilo deportivo. Si bien no es una moto que tenga un manillar bajo, siempre tiene un poco de ataque en el frente, entonces sí la vuelve un poco más picosa para el tráfico en la ciudad. Cuenta con unas características muy parecidas, como son tanto el cuadro de mandos, los botones de inicio, el puerto de carga, que cuenta con estacionarias, y la misma garantía, 3 años sin límite de kilometraje. Las revisiones, al igual que la Meteor, son cada 5.000 kilómetros, solo la primera es a los 500. Es la moto más económica, la moto más liviana. Una característica que no quiero dejar por fuera de no solamente la HNTR 350, sino de todo el portafolio de Royal Enfield, es el tema de robos. Contamos con prácticamente 0% de robos en 9 años, que seguro para las personas que están buscando esta opción como su primer moto va a ser muy interesante y lo van a valorar mucho.
quisiera mostrarles un poco de los accesorios que ya llegaron para esta moto. Vienen 3 colores: rojo, negro, plata y gris. Y vamos a pasar a la siguiente moto para poder ver un poco de los accesorios. Bueno. Aquí podemos ver una HNTR totalmente con accesorios, como son el visor frontal, las defensas, protector de cárter y el espaldar. En promedio está en 1.650.000 todo lo que tiene montado esta motocicleta. Muchas gracias por la información. ¿Qué más queda? Vamos a ir a probarla y les voy a decir pues como las sensaciones que genera la moto al conducirla. Claro, Julián. Todas las personas que, al igual que Julián, quieran venir, que estén indecisas por comprar su moto y quieran hacer un test drive, pues simplemente se acercan a nuestra tienda. Licencia, cédula y casco, y podemos realizar el test drive para que se terminen de convencer de que esta es la moto ideal para la ciudad de Bogotá y para todo lo que necesitan. Entonces, aprovechen, vengan y llegan el test drive. Voy a subir por primera vez a la HNTR 350. Es amplio el sillín. Veo la postura de conducción muy cómoda. Listo. Suena ronquito bacano. No suena tan duro. Chévere el sonido. No mucho ruido. Atrás tiene buena fuerza de frenado. Siento de pronto un poquito muy, para mis brazos, muy lejos. Esa es la diferencia de la Meteor. La Meteor si tú quedas así. Ah, que los pies hacia adelante. sí. Entonces ya digamos la Meteor ya es la comodidad y esto pues ya un poquito más de estilo sin sacrificar tampoco comodidad. Sí, no, entonces, no, yo la siento muy cómoda. El sillín está muy bacano. Muy La cómodo. potencia es ya, la revolución está en la 4500, entre 4000 y 4500 es el máximo torque. Ah, tocas a oído porque no marca las revoluciones Pero acá. más o menos, uno hace así, ya está dando todo el torque. Sí. Los frenos, los frenos están muy buenos. Muy buen torque de frenado. Sales, uno mete segunda o tercera y de una vez lo jala uno duro. Sí sentí que el motor no revoluciona tan arriba, las revoluciones muy cortas, ahí me limitó muy rápido, sentí eso. Y lo que él dice, pues es una moto de torque, un motor de torque. Pues sí, claro, jala de una, cuando mete uno el cambio, jala durísimo. Uy, no, creo que una NS le gana. En serio. Sí, no, siento que se me limita muy rápido. No, ya tiene un torque de más. Sí, entre cuando meto cada cambio, uy, Ya es difícil recuperar rápido las dimensiones. sí. Vamos a probar aquí en curvita, las llantas. Uy, la estabilidad me gusta mucho en curva. Uf.
piché duro el pedal del freno y sí me rebotó el ABS trasero. Bien, sí funciona bien. Gracias por la oportunidad de esta experiencia, de probar las motos. Sí, Wow, dale, chévere. dale. Aquí tenemos todos los modelos para hacer test ride. Tenemos la Himalaya, la Scran, tenemos la Classic 350, la nueva. Tenemos la Twin, lo que es la Interceptor y HNTR, Meteor. Entonces, full invitado para todos los test ride. Ustedes también, todo el que quiera venir. Solo necesitamos la cédula, el pase, si quieren un casquito y listo. Listo, genial, gracias. Suscríbanse aquí abajito en el botoncito del canal, acá abajo. Y no, me gustó mucho la moto, es un estilo chévere. Hay que saberla revolucionar, cómo meterle los cambios. Estas motos, lo que decíamos, estas motos son mucho de torque. La diversión de ellas es el torque. Obviamente pues no les va a dejar dar una buena velocidad final, pero ellas son Toca es en los arrancones, toca es sacarlas duro, pero hay que cogerles de confianza. Y obviamente Aquí los invitamos a los eventos que hacemos, vamos a hacer clases de mecánica, hacemos barbecues, off-road. vean que la familia de Royal es Una familia bastante muy completa. activa, entonces ya lo saben. Chao. Here we are in your car, driving down the boulevard, and it's so beautiful.